defienden a la clase obrera frente a los intereses de la otra clase, que es la patronal, que son los que controlan el capital. Y lo que hoy voy a explicarles es de que el futuro, a pesar de las dificultades actuales, es de los trabajadores, porque somos la mayoría del mundo. Un mundo sin trabajadores no podría funcionar. En cambio, un mundo sin empresarios que se apropien del trabajo de todos los que curramos, que decimos, todos los que trabajamos cada día, eso es imposible. Es decir, los empresarios no pueden funcionar sin los trabajadores. En cambio, los trabajadores sí pueden funcionar sin los empresarios. En un momento complicado laboralmente, los trabajadores deberían ahora creer mucho más en los sindicatos. Deberían creer mucho más, pero a la vez deberían los sindicatos funcionar mejor. Es decir, hoy tenemos desgraciadamente en España y en otros países casos de dirigentes sindicales que han actuado mal, y eso da no solo una mala imagen, sino hace perder confianza, y eso repercute en el resultado de la lucha sindical. Hoy podemos decir que con realidad hay los sindicatos de gente que está a disposición de los trabajadores y sindicatos con gente que mira más a sus intereses personales que a la defensa de los trabajadores. Eso es lo que hay que contar. La Federación Sindical Mundial está precisamente por potenciar el sindicalismo de base, el sindicalismo en que los dirigentes sindicales son de confianza para los trabajadores, que no se corrompen, que actúan en función de lo que el colectivo de trabajadores decide, no en función de sus intereses. Muy bien, vale. Vale, sí, hemos estado 3 minutos más o menos. Más blanco. ¿Por qué esto? Pues para decir que la Federación Sindical Mundial agrupa a todo tipo de personas y sin preocuparnos el color de su piel ni sus características. Lo que nos preocupa es que sean trabajadores, lo que nos preocupa es que sean gente honrada, que lucha y que desea el bien para ellos y para el resto de personas de su entorno. Yo creo que esto, todos los que estáis aquí, seáis pensionistas o seáis trabajadores activos, vais a coincidir que es un buen objetivo, el sumar a toda la gente que tiene interés por mejorar las condiciones de vida suyas y de los demás. Y si es Federación Sindical Mundial, quiere decir que federa, que une, que coordina a los sindicatos de todo el mundo. ¿Y por qué eso del 3 de octubre que el compañero ha citado? Pues que precisamente hace ahora 69 años, el 3 de octubre de 1945, algunos, yo mismo acababa de nacer unos meses antes, otros quizá no habéis podido nacer aún, pero se fundó el 3 de octubre de 1945 esta Federación Sindical Mundial en París. ¿Por qué en París? Pues bueno, porque los sindicatos de Francia en aquel momento eran fuertes e invitaron a los sindicatos de otros países del mundo a unirse y a reunirse allí. Y allí fueron de la India, de Cuba, de la ex Unión Soviética, exactamente 100 y pico países que se reunieron y pusieron en pie una organización mundial que no existía. Es decir, una coordinación y suma de trabajo conjunto de los sindicatos de todo el mundo. 1945. Seguramente la fecha para todos es una fecha que os ayudará a recordar, porque ese año 45 es el del final de la Segunda Guerra Mundial. Yo menciono esto no por casualidad, sino para que sea fácil de recordar que era un momento en el que los trabajadores teníamos mayor peso en la organización del mundo. ¿Por qué mayor peso? Porque gracias a la unidad y lucha de los trabajadores se consiguió acabar con el fascismo. La Segunda Guerra Mundial, ¿quién la ganó? La ganó los frentes populares, la ganó la gente de izquierdas, y cuando digo de izquierdas aquí que se entienda anticapitalista, porque hay otros que se dicen de izquierdas y que de anticapitalistas no tienen nada. Bien, ganó la Segunda Guerra Mundial la gente antifascista, antinazi, y aquí jugaron un papel importante los sindicatos y los trabajadores de muchos países, incluidos también sectores del anarquismo, que era una realidad sindical más fuerte que no es hoy, que existía en muchos países. Allí se aprobaron los primeros documentos y allí se empezó una batalla de todos los trabajadores coordinada para ir mejorando las condiciones de vida y las condiciones laborales. ¿Qué se consiguió con esta Federación Sindical Mundial? Pues,
parecen lo más normales, incluso algunas de las que ahora nos recortan se consiguieron a partir de ese trabajo. Se consiguieron las 4 semanas que en algún país han llegado a 5 de vacaciones al año, se consiguieron las pensiones públicas, se consiguió el derecho a la sanidad pública gratuita y de calidad, se consiguió el derecho a la enseñanza pública igualitaria para hombres y mujeres, se consiguió el derecho a la prevención de accidentes, se consiguieron muchas de las victorias que hoy a veces nos parecen normales y algunas de las que ahora nos quieren quitar. Me refiero, o nos han quitado, en parte. Me refiero pues a esos temas que ahora dicen que no hay dinero y que como no hay dinero no se pueden pagar pensiones, por ejemplo. O dicen que no hay dinero y que hay que privatizar la sanidad, o que no hay dinero y que hay que pasar a escuelas privadas, que cada esas escuelas sí que hay dinero. Bueno, pues todas esas victorias se consiguieron no al año 45 inmediatamente. Fue un proceso de lucha, fue un proceso de tiempo, pero fue un proceso que además tenía un punto de referencia importante. Yo quería recordar aquí, y todos lo sabéis, que en 1917 hubo lo que se llamó la Revolución de Octubre, otro mes de octubre, pero unos cuantos años antes, 1917. Bien, en 1917, que dentro de 3 años va a ser el noviembre dentro de 3 años el centenario de la Revolución Socialista, de la Revolución Bolchevique, hizo que muchos o bastantes países en el mundo estuvieran luchando por construir una sociedad sin capitalismo. Y gracias a esa lucha resulta que en esos países, me refiero a la ex Unión Soviética, me refiero a la ex Checoslovaquia, me refiero a la ex Polonia, etcétera, empezaron a tener esas victorias. Los trabajadores tenían seguridad social, los trabajadores tenían sanidad gratuita, los trabajadores tenían enseñanza desde el nacimiento, los trabajadores tenían pensiones, los trabajadores tenían los derechos básicos que después fuimos conquistando en otros países. Pues bien, eso que nació en 1945 y que cumple ahora 69 años, nació, como os he dicho hace un momento, con 100 y pico de sindicatos, y hoy ya somos 320 sindicatos los que estamos en la Federación Sindical Mundial. ¿Y cuántos trabajadores hay detrás de esta Federación Sindical Mundial? Pues tantos como afiliados tienen estos 320 sindicatos. Por ejemplo, en el Estado español están afiliados a la Federación Sindical Mundial LAB de Euskadi, algunos sindicatos de Galicia, de Canarias, de distintos lugares, básicamente la periferia, pero hay la coordinadora sindical de clase, que existe ya en muchos lugares del Estado, que está avanzando para incorporarse a la Federación Sindical Mundial. Estos 90 millones pueden parecer muchos, pero dentro de todo no son tantos. 90 millones de trabajadores son muchos, pero eso no nos da toda la fuerza que querríamos. Por ejemplo, en la India, que es donde tenemos sindicatos con mayor número de afiliados, claro, la cuota sindical que pueden pagar no tiene comparación con la cuota sindical que se paga normalmente en España. ¿Por qué? Porque el salario normal es mucho más pequeño y lógicamente la cuota al sindicato es más pequeña. Pero lo importante de una Federación Sindical Mundial no es que tenga mucho dinero, lo importante es que tenga muy buenas ideas, que las coordine y las impulse. Por ejemplo, yo hoy estoy aquí en Andalucía, he de deciros que en las entrevistas que he podido hacer con los sindicatos de Asturias, de Euskadi, de Galicia, también con algunos sindicatos de Andalucía, pues cuando les daba una idea que desde la Federación Sindical Mundial hemos aprobado, después si queréis os podré enseñar más de cerca ese cartel, que es la reunión que acabamos de hacer en Lisboa con sindicatos de todo el planeta, y uno de los acuerdos de Lisboa de esta reunión, que se ha hecho los días 3 y 4 pasados, es decir, hace 2 y 3 días de este mismo mes, uno de los acuerdos es tan sencillo pero tan importante como el que os voy a decir: que para el futuro cualquier trabajador que llegue a 60 años tenga derecho a pensión, haya cotizado 30 años o haya cotizado 20 o haya cotizado los que sea, porque le compete
compute el tiempo que ha estado pidiendo trabajo. Es decir, el tiempo que ha estado apuntado al paro, reclamando el derecho a trabajar. Si no le han dado un trabajo, no es culpa de ese trabajador. Y por tanto, si no es culpa de este trabajador, no hay derecho, no es justo penalizarle para que después no tenga derecho a pensión. Y eso no es un pequeño detalle, es un elemento muy importante, y algunos jóvenes que están aquí y otros que vosotros conocéis, seguro que están preocupados por el futuro, qué pensión les puede llegar a tocar. Pues bien, la pensión que les corresponde ha de ser en función de lo que han trabajado, pero también en función de lo que han querido trabajar. Y si no han encontrado un puesto de trabajo, no es culpa de ellos, es culpa de quien organiza el trabajo en la sociedad. Porque vamos a ver, y aquí en Andalucía lo sabéis, tierras para labrar o trabajar las hay. La otra cosa es que la duquesa de Alba o otros no quieran repartir, bueno, repartir no querrán nunca, no consigamos expropiárselas y que todo el mundo tenga la tierra necesaria para poder trabajar. Eso para trabajar en el campo. Pero si hay trabajo en el campo, ahora faltan más herramientas. Y los que trabajan el hierro tendrán seguro trabajo. Y los de la construcción tendrán que construir alguna carretera o alguna casa o algún almacén. Es decir, habrá trabajo. Los conserveros tendrán productos que conservar, o habrá más olivos y por tanto producción de aceite, habrá que poner en marcha alguna fábrica más. Pues si es trigo, pues habrá que tener algunos molinos para hacer la harina, etcétera, etcétera. Es decir, que es una dinámica en que es posible dar trabajo a todo el mundo. Pero bueno, hoy, ¿qué nos encontramos? Hoy, para la Federación Sindical Mundial, lo que nos encontramos es un mundo que no gobiernan los trabajadores. Es un mundo que lo dirigen los empresarios, lo dirigen los capitalistas, que son los que deciden si se da trabajo a la gente o no. Un colectivo de personas que cada vez son más ricos, es decir, si miramos a la realidad de la riqueza mundial, cada vez es aquello que se llama una pirámide. Los muy ricos arriba, que muy poquitos tienen mucho dinero, y la mayoría de la población que no tiene dinero, que no tiene riqueza, que no tiene a veces ni con qué comer, o que vive con subsidios, o con salarios de miseria, o que vive hasta a veces de la pensión del abuelo, porque supongo, yo vengo de Cataluña, supongo se me nota en mi acento, que no soy andaluz, pero en todo caso, yo puedo deciros que en Cataluña hay cantidad de gente que ha quitado al viejito de la residencia y lo ha llevado a casa porque los 800, los 600 euros de la pensión del mayor o la mayor, la persona abuela de la familia, eso sirve para asegurar una entrada cada mes, y con eso se puede comer pues 4 o 5 personas al mes, o 3 o las que sea, que en cambio si ese dinero se destina a pagar el lugar donde cuidaban al viejo o a la viejita, pues ya no. Bueno, pero eso es una injusticia de una sociedad, que cada vez resulta que se compran más coches de lujo, porque los coches de lujo, las joyas o los elementos de lujo son lo que está creciendo en esta economía, pero eso afecta a un reducido grupo. ¿Qué pasa por otra parte? Pues bueno, que en España, por ejemplo, en el Estado español, resulta que no hay dinero para los parados, no hay dinero para la sanidad o para la enseñanza, pero sí que hay dinero. Acaba de aprobar el gobierno, sí, gracias, acaba de aprobar una ampliación del presupuesto de defensa. Es decir, los gastos militares, para eso hay dinero. ¿Y necesitamos ese dinero los españoles? No. ¿Para ir a bombardear a Libia como se hizo hace poco tiempo? ¿O para ahora bombardear en Siria? ¿O para antes bombardear Afganistán e Irak, que decían que iban a resolver los problemas? Ya veis cómo no se resolvieron. Pues bien, ¿eso tiene que ver con el sindicalismo? Claro que tiene que ver. Es decir, si nosotros vamos como sindicato a reclamar al gobierno derechos para los parados, y es el gobierno el que ha de poner el dinero, porque es el que lo tiene, porque nos lo ha sacado a todos los ciudadanos de los impuestos, pues vamos a decirles, venga, no, usted no gaste en armamento y gaste en necesidades de la población. En este sentido, yo querría deciros un dato que va en la línea de lo que el compañero pedía que yo explicara: la diferencia entre un sindicalismo de defensa de los intereses de los trabajadores diferencia respecto a lo que llamamos sindicalismo amarillo, sindicalismo de conciliación de clases, sindicalismo de venta o sumisión al empresariado. Bien, cuando nació la Federación Sindical Mundial, todos los sindicatos del mundo participaron de ello. Los
que estaban activos, los que en aquel año 1945 existían. Pero ya hubo una primera dificultad. Cuando se aprobó en este Congreso de 1945 un texto, una resolución que se llama una proclama diciendo no al colonialismo, la palabra colonialismo supongo que la conocéis, España fue colonizadora de América, España tuvo Cuba de colonia, España ha tenido el Sáhara de colonia hasta hace poco y siguen los problemas en el Sáhara porque no se resolvió correctamente el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Pues bien, en el año 1945 no solo había España con colonias, había Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Suecia, Holanda, bueno, la mayoría de países europeos tenían sus colonias. Pues bien, la Federación Sindical Mundial, que representaba a los trabajadores también de África, también de las colonias, de la India, que en aquel momento era colonia de Gran Bretaña, o de Cuba, que en aquel momento era colonia de Estados Unidos, pues bien, los sindicatos de Cuba, de la India, de los distintos países propusieron que la Federación Sindical Mundial dijera no al colonialismo, que el colonialismo era una lacra de la humanidad. Bien, la mayoría decidieron apoyar esa moción, pero esa moción tuvo el voto en contra de los sindicatos de Bélgica, de los sindicatos de Holanda, de los sindicatos de Suecia, porque ellos querían seguir aprovechándose indirectamente, porque no eran los trabajadores, los colonizadores de Suecia, si no eran los empresarios, pero ellos tenían de rebote algunos beneficios y con esa mala visión y ese egoísmo, pues votaron en contra. Pero eso lo hicieron en el año 45. 4 años más tarde, esos mismos sindicatos, por influencia de lo que se ha llamado la socialdemocracia mundial, pero no solo la socialdemocracia mundial, también de la gran burguesía mundial y también de la CIA. La CIA es la agencia de inteligencia de Estados Unidos que ha estado infiltrándose en muchas partes y que ha sido la responsable de golpes de Estado. El más famoso en que ha intervenido la CIA, desgraciadamente, fue el golpe de Pinochet contra Allende. ¿Os acordáis de Allende? El que transformaba Chile en una realidad distinta de la que había heredado cuando llegó a gobernante gracias a los votos populares. Pues llegó Pinochet con las armas, pero no era él solo, tenía detrás la CIA, tenía detrás Estados Unidos, pero tuvo detrás también a los sindicatos que abandonaron la FSM en 1949 y crearon lo que se llamó la Confederación Sindical de Organizaciones Libres, la CIOS. Bueno, esa CIOS ha ido modificándose en el tiempo y hoy se llama Confederación Sindical Internacional. Y esa Confederación Sindical Internacional sigue apoyando no tan directamente el colonialismo, pero sí que apoya el imperialismo. Es decir, la Confederación Sindical Internacional, que para entendernos es la contrincante internacional de la Federación Sindical Mundial, la que hace de contrapeso en las reuniones internacionales, la Confederación Sindical Internacional ha hecho una resolución hace poco tiempo, hace un par de años, diciendo que estaba muy bien bombardear Libia. Bueno, pues si ellos creen que está muy bien, tienen derecho a decirlo, pero no está nada bien bombardear Libia y ya se ha visto el resultado. Pero no solo eso, tienen incorporada a la dirección de esta Confederación Internacional a los dirigentes del sindicato de Israel, que están apoyando todas las bombas y desastres que en Palestina habéis visto este verano una vez más, que es un genocidio del pueblo palestino. Por eso lo apoyan organizaciones que se llaman de clase o se llaman sindicatos de clase, y no lo son, porque realmente yo puedo citar que en el Estado español me sabe muy mal a decir lo que voy a decir, porque si alguno no lo conoce, y al presentarme no han tenido tiempo de explicar toda mi historia sindical, pero yo empecé el sindicalismo primero como estudiante y después como dirigente de comisiones obreras. Yo fui fundador de comisiones obreras. A mí me han despedido de 8 empresas por trabajo sindical, entre otros, fundamentalmente por crear comisiones obreras en estas empresas. Pues bien, Comisiones Obreras hoy está en esta estructura internacional que acabo de decir, que apoya el bombardeo a Libia, que apoya tener a israelitas que bombardean a Palestina. Bueno, pero eso los afiliados de comisiones normalmente no lo saben. Es posible que en la sala haya alguno afiliado a comisiones y no es culpa del que esté en la sala que la dirección del sindicato haga eso. La culpa es la dirección del sindicato que no le informa a él y que él no conoce esa realidad. Pero lo más grave del sindicalismo amarillo, que hoy desgraciadamente está Comisiones Obreras en él, no es eso
solo a nivel internacional, es lo que se hace en un momento determinado en la lucha cotidiana. Yo os he dicho que vengo de Cataluña, de Barcelona en concreto, pues al lado de Barcelona ha habido una empresa que ha tenido las agallas sus trabajadores de estar 8 meses en huelga. Y aquí, entre trabajadores, yo no he de explicar lo difícil que es hoy en la sociedad actual el estar 8 meses sin cobrar salario en la puerta de la empresa, ocupando la empresa y luchando por defender sus derechos. Pues bien, los trabajadores de Panrico pueden, si tenéis algún amigo o algún conocido por allí, os lo dirán, pueden atestiguar que desgraciadamente la dirección de comisiones obreras del sector de alimentación les ha traicionado firmando pactos contra la voluntad de la mayoría de los trabajadores. Pues eso es sindicalismo amarillo, eso es no respetar el acuerdo. Hay otros lugares donde comisiones obreras lucha bien, digamos, porque los trabajadores que dirigen comisiones obreras en aquel lugar respetan la asamblea de trabajadores, respetan la voluntad de los trabajadores. Pero desgraciadamente lo que ahora está pasando, y es una triste noticia, pues que el máximo dirigente de la Fundación 1 de Mayo de Comisiones Obreras tiene que dimitir y esconderse porque le han pillado con unas tarjetas tipo B que ha usado corruptamente, etc. Bueno, eso, que a la derecha le va muy bien, decir, mirad, hasta los sindicalistas son corruptos, a mí me hace mucho daño. Me ha hecho mucho daño porque, y supongo que más de uno que pueda escucharme ahora aquí, u otros, porque construir un sindicato como Comisiones Obreras costó mucho esfuerzo. Todos sabemos cuántos detenidos hubo, cuántos torturados, incluso cuántos asesinados hubo como dirigentes. Y podríamos citar nombres, yo podría citar el de Ruiz Villalba de la SEAT de Barcelona, por ejemplo, que lo mató la policía, y era un dirigente de Comisiones Obreras. O los de Vitoria, que mató Fraga no directamente, sino mandando a los que dispararon. El Fraga de Iribarne, que ya murió. Bien. Entonces, Comisiones Obreras ha sido un instrumento útil para los trabajadores. Pero hoy, una parte de sus dirigentes, demasiados de ellos, ya no juegan el papel. Yo, después, si alguno quiere, voy a dejar un papel aquí para no extenderme, diciendo, en ese sentido que me pedían que clarificara, pues por qué ya no es un sindicato de clase Comisiones Obreras. Ya no es un sindicato de clase porque no habla de lucha de clases, habla de agentes sociales, que es el lenguaje de la burguesía. Ya no es un sindicato independiente como era antes, porque depende de las subvenciones que recibe. Ya no es un sindicato democrático porque el ejemplo de Panrico, que os he citado, lo demuestra. Es decir, no respeta la democracia de la Asamblea de Trabajadores. Ya no es representativo en el aspecto de que cuando plantea una negociación en el convenio no representa a los trabajadores, representa lo que ellos quieren llevar. Y ahora, el mes de julio, acaban pues, de hacer una nueva firma con Rajoy. Han salido las fotos, comisiones, UGT, Rajoy va a patronar. Bueno, pero no solo eso. Yo os quiero recordar, como pensionista que soy, el gran daño que hizo Comisiones Obreras y UGT cuando firmó con Zapatero, el año 2011, me parece que era en enero, un acuerdo que nos está llevando a retrasar la edad de jubilación. Por alguna cara que yo veo aquí, alguno, si no es jubilado, pronto puede serlo, y se encontrará pues que en vez de jubilarse a los 65, ahora tiene que hacerlo a los 65 y un mes, o 2 meses, o un tiempito más, para quieren llegar hasta los 67 años para la jubilación. Bueno, pero señores, ¿por qué, o señoras, dirigentes políticos, por qué ese retraso de la jubilación cuando lo que hay que hacer es jubilar a las personas antes y que esos puestos de trabajo los ocupe la gente joven que está en paro? Eso es lo que habría que hacer. Y además esto es posible. Os voy a dar un dato. En Bolivia, con Evo Morales, y gracias a la lucha sindical de sindicatos que están en la Federación Sindical Mundial, en Bolivia resulta que en el mismo momento que en España se retrasaba la edad de jubilación de 65 a 67, en Bolivia se bajaba de 60 a 55. En Bolivia, que no es precisamente el sitio más rico del mundo. Hoy en Bolivia un trabajador se jubila a los 55 años. Y las señoras que están aquí, las mujeres que están aquí, en Bolivia, por cada hijo que una mujer ha llevado al mundo, le rebajan 2 años de la edad de jubilación, hasta un máximo de 3 hijos, tampoco indefinidamente. Pero quiere decir que la madre de 3 hijos, la madre de 4 o de más hijos,
se puede jubilar a los 49 años. Eso parece imposible aquí, me imagino. Pero si es posible en Bolivia, es que no podría ser posible aquí, que estamos en Europa, en España, donde la riqueza de España en parte viene de Bolivia porque le robamos la plata y vino en barcos durante decenios. Aún hay barcos hundidos en la costa cercana aquí a España que no llegaron. Bueno, todo eso se le robó y a pesar de eso, ahora claro, acaban de nacionalizar el petróleo y ya se lleva Repsol el dinero que se llevaba. Y como no se lo lleva, se lo quedan ellos. Bueno, si esto ha sido posible en Bolivia, ¿por qué no en España? Pero es más, os voy a dar otro dato. Y un dato que os pido que lo retengáis, y como yo sé que en este municipio hay gente del PSOE, me parece que algunos de ellos jugando un papel en el ayuntamiento, pues bien, les decís, oye, tú sabes que tu partido, el PSOE, que está en el partido que se llama Partido Socialista Europeo, junto al Partido Socialista Francés y a otros partidos, mientras el 2011 firmaba Zapatero con comisiones y UGT ese retraso de la edad de jubilación, tu mismo partido europeo, el Partido Socialista Europeo, decía no a la propuesta de Sarkozy, que era el que gobernaba en Francia entonces, de pasar en Francia la jubilación de 60 a 62. En el mismo momento que aquí pasó de 65 a 67, el Partido Socialista francés se opuso al retraso de 60 a 62. Y no porque los franceses sean ni más vagos, ni más guapos, ni más nada, pero allí ganaron el que no se retrasara de 60 a 62. ¿Y por qué lo ganaron? Pues lo ganaron no solo por el Partido Socialista allí, luchó sobre todo porque los sindicatos en Francia se unieron, llenaron las calles, lucharon y ganaron la batalla del no a ese retraso. Por tanto, en Francia siguen jubilándose a los 60 años. Y no somos todos de la Unión Europea, no somos todos iguales para lo que les interesa. Pues ¿por qué no iguales para los derechos? Y en el derecho a jubilación es un derecho importante que deberíamos tener. Pues bien, yo os doy este dato y estos datos para que tengáis en cuenta esa realidad. Y os daré de las jubilaciones un último dato. Ya veis que por lo que estoy explicando me conozco un poco los temas de las jubilaciones. Y hago un paréntesis para deciros que la Federación Sindical Mundial, que yo represento aquí, y antes en la presentación ya os he dicho, me ha encargado colectivamente en un congreso que hicimos en Barcelona el mes de febrero de este año, en que vinieron delegados de los 5 continentes, representantes de sindicatos de pensionistas de los 5 continentes, me eligieron secretario general de los sindicatos de pensionistas jubilados. Por eso sé algunas informaciones que si no, no conocería. Y la que os voy a dar la conocí en Guayaquil, que como algunos o quizá muchos sabéis, es la segunda ciudad importante de Ecuador. Ecuador tiene capital Quito, que está en la montaña, en la cordillera andina, y al lado del mar la ciudad industrial importante es Guayaquil. Pues bien, en Guayaquil, con la lucha no solo de Guayaquil, de todos los pensionistas, el año 2004, es decir, hace exactamente 10 años, el Fondo Monetario Internacional, que os sonará como la organización de los capitalistas en todo el mundo, ese Fondo Monetario Internacional quiso imponer en Ecuador el recorte de las pensiones a la mitad de lo que estaban cobrando los pensionistas. Como podéis imaginar, en el 2004 los pensionistas en Ecuador no cobraban mucho. El recorte a la mitad era una verdadera estafa, pero además era llevarnos a la miseria y al hambre. Se pusieron en pie, empezaron manifestaciones, empezaron acciones, empezaron todo lo que pudieron y al final terminaron con algo que yo no recomiendo a nadie, que es con huelga de hambre. No la recomiendo a nadie, entre otras cosas, porque además de 8 veces despedido, yo he estado demasiadas veces en la cárcel, me juzgó 2 veces el Tribunal de Orden Público del franquismo por sindicalista, entre otras cosas. Pues bien, en la cárcel yo tuve que hacer huelga de hambre en algún momento para reclamar los derechos como preso. Yo sé lo que es una huelga de hambre. Pues ellos hicieron huelga de hambre y consiguieron parar al Fondo Monetario Internacional y a Andrés García, que era el que presidía, y no se pasó adelante la ley que quería recortar las pensiones. Eso la prensa burguesa no nos informa. De estas victorias de la clase obrera no nos enteramos. Pues es bueno que vosotros lo conozcáis. Evidentemente hubo, por desgracia, la muerte de 20 pensionistas que por la huelga de hambre perdieron la vida, pero se ganó una gran batalla.
y alguno podrá decir, bueno, 20 son muchos, pero ¿cuántos están muriendo de hambre o cuántos están siendo asesinados directa o indirectamente por el capitalismo? Vengo de una reunión en Lisboa sobre el 3 de octubre, que fue el cartel que os enseñaba de la bolsa antes. Allí el secretario general de la Federación Sindical Mundial, que es un griego, que se llama George Mavrikos, informó de que en Grecia, en el último año, se han suicidado 3.600 trabajadores. Suicidados. ¿Por qué? Porque o estaban en paro, o porque la pensión no les daba para vivir, o porque les han recortado la sanidad y no les llegaban los medicamentos que necesitaron. 3.600 personas, no son 4. Pero quien dice eso, dice pues lo que está pasando en Japón. Aquí algunos, supongo, la palabra harakiri les sonará. Harakiri quiere decir el suicidio, que es una especie de rito o tradición japonesa de clavarse una espada en la barriga y autoinmolarse, suicidarse, destrozándose uno a sí mismo. Pues bien, el ministro del Trabajo del Japón, hace exactamente 2 meses, salió por la televisión y dijo: señores pensionistas, estamos en crisis, hay dificultades, no podemos subir más las pensiones. En realidad las estaban recortando. Yo lo que les recomiendo a los que no puedan vivir es que se hagan el harakiri. Y tuvo la desfachatez de decir eso por televisión. Está grabado, se puede ver lo que yo estoy diciendo, hay documentos que lo demuestran, un vídeo que lo demuestra, un ministro de Trabajo de Japón diciendo a los japoneses pensionistas que la mejor forma de morir no era irse degradando por falta de comida o por falta de medicamentos, era hacerse la harakiri, que era una muerte digna. Y eso lo decía un hombre que tiene 70 y pico años, que cobra sus pensiones y su salario de ministro y que no tiene ningún problema económico. Y lo decía en un país donde hay riqueza suficiente para que todos los pensionistas tuvieran lo que han de tener. Pero claro, tendrían que dejar de hacer las maniobras militares que están haciendo allí con los barcos de Estados Unidos para intentar limitar la presencia de Corea del Norte, o intentar limitar la presencia de China, o intentar limitar otras realidades como Vietnam, etc. Bueno, pues eso hemos de saber. Pues bien, con esto yo estaba explicando cómo a veces hay sindicatos, como decía, que firman pactos contra las pensiones, que no juegan el papel que les corresponde de sindicatos defensores de los trabajadores, y quiero explicar en este sentido que la Federación Sindical Mundial puede demostrar que sí que está haciendo esto. Yo voy a dejar aquí, para que después los compañeros hagan, los organizadores de este acto, las fotocopias que deseéis. Este pequeño folleto explica con todo detalle lo que es la FSM. Es un pequeño folleto que os da información. Después voy a dejar este libro, que ese ya es más difícil de fotocopiar, pero se puede tener en una biblioteca o se puede prestar y ir circulando. Este libro explica la acción realizada por la FSM entre el año 2006 y 2010. 5 años de trabajo. Aquí lo veréis, incluso con fotos, con documentos de lo que he ido haciendo. Está en castellano, está en español. Yo lo dejo también aquí para que quien quiera documentarse lo pueda hacer. Pero también los compañeros tienen la forma de localizar la página web donde está la FSM, pero si alguno tiene ordenador, con poner F de Federación, S de Sindical, M Mundial, le saldrá la página web en castellano, en español, está en otros idiomas, donde podrá encontrar esa información. También os dejo 2 documentos, de esto tengo algunas copias más, si alguien lo quiere. Uno es el resumen de la situación de los pensionistas en el mundo, son de estas 2 hojas. Este fue mi pequeño discurso hace 2 días en Lisboa, explicando lo que pensamos los pensionistas organizados en la FSM, y puede ser útil aquí. Algunos de los datos que os he dado de Bolivia u otros están aquí, y también dejaré lo que tendría que ser hoy Comisiones Obreras y no es, y lo que decía Comisiones Obreras que iba a ser cuando se fundó, cuando la fundamos. Yo quiero aquí daros un detalle. Ahora, el 23 de noviembre próximo, que queda poco tiempo, vamos a celebrar en Barcelona los 50 años de Comisiones Obreras. Y vamos a celebrarlo gente que sigue en Comisiones Obreras
y gente que no estamos en comisiones obreras, y vamos a celebrarlo juntos. ¿Por qué? Pues simplemente porque tanto unos como otros queremos que Comisiones Obreras recuerde lo que fue y recuerde que era un sindicato que luchaba por la participación de los trabajadores, que hacía asambleas y lo que decidían las asambleas era lo que defendían los dirigentes del sindicato, que ahora desgraciadamente no pasa, que era unitario y que unía a los trabajadores para tener más fuerza frente al enemigo de clase, es decir, a la patronal, al capital. Que era un sindicato que luchaba en la calle, que luchaba con huelgas cuando hacían falta, era un sindicato sociopolítico, es decir, que se ocupaba también cuando había un problema de agua que no llegaba a un barrio obrero, que se preocupaba por los problemas de las guarderías de los niños, de la enseñanza, de la sanidad, y que era un sindicato internacionalista. Este texto, que está aquí también en 2 hojas, en realidad lo podríais leer a través de internet en el Diario Público. Diario Público, sabéis que antes se vendía en papel, que por la realidad del mundo en que estamos, los anuncios de las empresas capitalistas dejaron de llegarles y ahora solo se edita a través de internet. Cada día puedes ver lo que dice el Diario Público sin pagar nada, pero has de tener un ordenador y has de entrar poniendo palabrapublico.es y allí encuentras las noticias del día con una visión más de izquierdas, digamos. Bueno, pues este periódico ha publicado este texto que os dejo aquí en lo que ellos llaman debate sindical. Es un ámbito donde hay distintas opiniones, incluso de dirigentes de comisiones obreras diciendo que sí, y me han replicado este artículo alguno diciendo es que Quim Bosch es un poco exagerado, no somos tan malos, no, aún conservamos características del sindicato de clase. Bueno, pues vamos a ver si es verdad. A mí me gustaría equivocarme, pero desgraciadamente las noticias van para otro lado. Por último, también os voy a dejar un documento que es este, del sindicato que creamos para organizar a los pensionistas, que es la coordinadora, la Central Sindical Unitaria, CSU. Aquí os lo dejo porque hay una lista de reivindicaciones de los pensionistas, no solo algunas de las que os he mencionado, sino otras con la voluntad de que se vayan conociendo, que vayamos coordinando ese esfuerzo. Yo, para terminar la charla, porque me han pedido que dure unos 3/4 de hora y me estoy acercando a este límite, yo quiero explicaros alguna cosa más, y es fundamentalmente el invitaros a seguir trabajando sindicalmente. ¿Qué quiere decir con eso? Pues bueno, cada uno, si tiene un puesto de trabajo, con los compañeros de trabajo. Si está en paro, con los parados. Si es pensionista, con los pensionistas. ¿Qué quiere decir? Pues trabajar sindicalmente quiere decir, pues, unirse con los demás y ver qué problemas se tienen conjuntamente y plantear ese problema como reivindicación e ir a quien se tenga más cerca para reclamar que ayude en el tema. Y, por ejemplo, yo puedo deciros que como sindicato CSU de pensionistas hemos ido a los alcaldes y aquí hay algún concejal y puede replicarme, no, pero los alcaldes no tienen competencia en el tema de pensiones, y es verdad, no tienen competencias, pero un alcalde o un conjunto de concejales pueden aprobar una moción en su ayuntamiento para decir, señores del gobierno del Estado español o señores del gobierno de Andalucía o de quien sea que tenga la competencia del tema correspondiente, hagan ustedes el favor de cambiar los presupuestos, de dedicar dinero para que las pensiones sean todas por lo menos iguales al salario mínimo interprofesional. Hoy las pensiones en el Estado español resulta que tienen una media que se acerca a los 900 euros. Pero yo soy pensionista y como fui ingeniero y coticé alto, pues tengo ahora la pensión máxima, 2.400. Después me quitan 400, es decir, que vivo con 2.000. Pero soy un afortunado comparado a los pensionistas que cobran 800 o que cobran menos. Cobran 600, algunos incluso menos, como sabéis. Entonces, ¿qué hay que decir? ¿Que no es posible pagar las pensiones? Sí que es posible. Es posible cambiando algunas partidas y no gastando en elementos que no necesita. Por ejemplo, es que necesitamos 52 aeropuertos, o 53, parece que son 53, que hay en el Estado español. Veamos el de Castellón de la Plana, que ha sido el más famoso, porque el señor Fabra quiso enseñar a sus nietecillos que este era el aeropuerto del abuelo, pero el aeropuerto del abuelo lleva 3 años construido sin ningún avión que haya aterrizado, ningún avión que haya despegado, y ha costado mucho dinero.
Y quien dice eso, dice cantidad de barbaridades que están en marcha, que han servido por eso de la comisión del 3%, del 8%, del 10% y hasta del 20% de corrupción que se han llevado algunos. Bueno, pues terminemos con eso y pongamos el dinero donde se necesita, que es para que la gente viva en condiciones. Por tanto, os estoy invitando a organizaros. Yo no voy a decir ni en qué siglas ni en tal. Vosotros en cada lugar sois los que debéis ver qué gente honrada hay y qué gente puede defender lo que a vosotros os parece justo. Y esa organización lo que hace después es coordinarse con otras organizaciones que defienden lo mismo. Eso es lo que hacemos en la Federación Sindical Mundial, coordinar la lucha de la gente de distintos lugares. Y cuando alguien tiene una buena propuesta sindical, se la copiamos sin ningún problema y la defendemos no solo en la India donde salió la propuesta, o en México, la defendemos por todo el planeta. Pero no solo eso, sino que además, como tenemos fuerza en un momento determinado, podemos decir, tienen que hacernos caso, porque si no, vamos a movilizar. Bueno, ahora yo en este periplo por los sindicatos me he parado en Galicia, en Vigo. Hacíamos hace pocos días, exactamente el 30 de septiembre, es decir, hoy hace una semana, el lunes 30, el lunes, parece no, el martes era el 30. Sí, martes, el 29, lunes. Hacíamos un acto en Vigo porque los trabajadores de Citroën querían conocer más de cerca la FSM, porque la Federación Sindical Mundial habíamos sido solidarios con los dos despedidos que ha habido allí. Y esa solidaridad les ha permitido avanzar en la lucha, les ha permitido difundir la lucha, enlazar su lucha en Vigo con los de Citroën de Francia y de otros lugares del planeta. Ellos han agradecido a la Federación Sindical Mundial. Bueno, pues para que eso sea posible hay que estar organizados en Vigo. La Federación Sindical Mundial no vamos a organizar a los trabajadores de Vigo, ni a los trabajadores de Aguilar de la Frontera, ni a los trabajadores de Andalucía. Por ejemplo, yo mañana estaré en Málaga. Les voy a decir un poco lo mismo que os estoy diciendo aquí. Es en Málaga donde se han de organizar, no es en Aguilar donde os tenéis que organizar. Y organizarse no quiere decir mucho trabajo a veces, quiere decir simplemente ponerse de acuerdo en 4 cosas fundamentales y trasladarlas a quien debería hacer caso del tema. Y si no se puede trasladar directamente a Rajoy, porque Rajoy no está aquí, pues se le traslada al alcalde, que ese sí que está en la localidad, y se le dice: tu función es defender eso a otros niveles, porque tú tienes acceso a esos niveles, y si no, no nos pidas el voto pasado mañana, porque nosotros queremos votar a quien nos defienda, y quien defienda nuestras reivindicaciones, nuestros intereses, nuestras necesidades. Entonces, en este sentido, yo quiero terminar la charla invitándoos, como os decía, a estar organizados, invitándoos a contactar con otras personas que puedan estar interesadas como vosotros en defender los propios derechos, invitándoos a sumaros al trabajo que a nivel mundial estamos haciendo. Voy a dejar aquí un regalo, digamos, que será la bandera para que cuando vayáis por la calle la conozcan más gente, y también os traigo, aunque sea pues como recuerdo, una cerámica que regalamos en Barcelona a los que vinieron de todo el planeta. Es una cerámica hecha en Cataluña que habla de los pensionistas y recuerda el anagrama de la unidad de los pensionistas. Intenta ser, como está hecho a mano, es artesano, pues una mujer y un hombre que han culminado su vida laboral. Pues bien, yo os invito a que podáis trabajar colectivamente. Os invito también a que pidáis, y ahora si hay alguna pregunta, a la Federación Sindical Mundial que ayude en temas concretos, igual que hemos ayudado en Citroën, podemos ayudar en temas en Andalucía. Os invito a que los temas que hoy habéis escuchado aquí, o los documentos de los que tengo varios ejemplares, después puedo daros a quien quiera, acercándose cuando termine el acto aquí a la mesa, y le daré a los que quiera uno de estos documentos que tengo más copias, pues que eso lo podáis leer con tranquilidad, lo podáis dar a otras personas, podáis incluso criticar lo que tiene ese documento si hay algo que os parece no oportuno, y que incluso ideas tan sencillas como esa con la que quiero terminar, porque me parece una idea clave y en Andalucía con más importancia que en otros lados, que es el derecho a una pensión digna de cualquier persona a partir de la edad que corresponde a jubilación, que debería volver a ser la de 60 años pronto, que no es fácil aquí si queréis, pero bueno, al menos 65, volver inmediatamente y ir bajando hasta 60, que es la idea
de que cualquier parado tiene derecho a que el tiempo que está en paro le sirva de tiempo cotizado, aunque no cotice, porque él no puede cotizar si no está cobrando, pero que le contabilice como si hubiera cotizado y que tenga derecho a pensión de los 60 años. Porque la sociedad, si está mal organizada, yo lo decía antes al compañero que me ha grabado en televisión, y no sé si esa frase que no he dicho aún y que quería destinarla al final de mi charla, espero que la oigáis por la televisión local, pero yo decía, vamos a ver, el mundo, los capitalistas dicen que sin empresarios no funcionaría. La Federación Sindical Mundial decimos que lo que no funciona en el mundo es un mundo sin trabajadores. Si no hay alguien que trabaja, que haga cultivar el campo, que haga producir las máquinas, hacerlas funcionar, que enseñe, que sea sanitario y ayude a la salud de la gente, etcétera, etcétera, en el mundo eso entonces no funciona. Ahora, el empresario señor Botín, que se ha muerto hace poco y se ha ido al otro mundo que decimos con cientos de millones, ese no ha dado ninguna riqueza a los demás, eso no ha producido nada, se ha movido billetes y ha hecho chanchullos. Por tanto, la Federación Sindical Mundial decimos, un mundo sin empresarios es perfectamente posible y es necesario, hemos de conseguirlo. Un mundo sin trabajadores no puede funcionar, es imposible. Pues este lema es el que hemos de trasladar y hemos de decir que mientras haya capitalismo habrá empresarios. Cuando destruyamos el capitalismo, porque nosotros la palabra destrucción puede parecer muy dura, pero es que el capitalismo es la esclavitud de hoy. Quiero en eso aprovechar y daros una anécdota que tuve ocasión de vivir en Senegal. Senegal, como sabéis, es un país del centro de África y en Dakar, que es la capital, hay una islita al lado del puerto de Dakar, que está en la gran bahía, y en esta islita hay el Museo de la Esclavitud. El Museo de la Esclavitud, ¿por qué está allí? Porque en aquella isla iban a parar todos los negros que cazaban, y digo cazaban en el sentido de robaban, que secuestraban en los distintos lugares de África, los ponían allí y allí venían los barcos que se los llevaban a América. Para llevárselos tenían que cumplir una condición y era un peso mínimo, que en aquel momento, estoy hablando de hace 300 años o más, representaba que tenían un mínimo de salud. Los que no llegaban a 60 kilos, fijaros bien, los tenían 3 meses alimentándolos con buenos alimentos, digamos, con garbanzos, judías, lo que engorda, digamos, con alimentos. Si al cabo de los 3 meses no habían llegado a los 60 kilos, ¿qué hacían con ellos? No los devolvían al pueblo o al país donde los habían robado y secuestrado, los tiraban allí mismo al mar, que es un mar lleno de tiburones, y los tiburones los destrozaban. Bueno, pues allí me pidieron, después de la visita, que yo escribiera una dedicatoria en el libro del museo. Yo iba como Federación Sindical Mundial. ¿Sabéis qué dedicatoria puse? Muy sencilla. Agradezco haber podido conocer esa horrible realidad, agradezco que ya haya un museo de la esclavitud, espero que la esclavitud no se repita, pero mi gran deseo es hacer el museo de la esclavitud capitalista, hacer un museo del capitalismo como historia pasada, del capitalismo como explotador y sanguinario que es capaz de matar a gente por todo lo que he contado antes y vosotros conoceréis. Por tanto, hemos de ser optimistas, y yo creo que podemos ser optimistas. Quizá algunos no lo viviremos, pero en el futuro habrá un museo de la esclavitud capitalista, habrá una demostración de que se puede vivir de otra forma, y eso lo vamos a hacer entre todos. Vosotros luchando aquí en Aguilar, yo en Barcelona donde resido, otros de la Federación Sindical Mundial en la India, en Cuba o en Pakistán o en cualquier otro país, pero vamos a acabar con esa lacra que es la nueva esclavitud actual, que es el capitalismo. Con esa esperanza y con ese deseo termino esta intervención. Gracias. Bueno, si tenéis alguna pregunta, pues ahora es la oportunidad, ¿no? Que Kim puede responder a cualquiera de vuestras preguntas, ¿no? Bueno, pues si no hay preguntas, pues yo agradecer a todos vosotros pues vuestra asistencia, agradecer a Kim que haya estado aquí, ¿no? Que nos haya explicado tan gráficamente como lo hace siempre, ¿no? Estas cosas, y pues nada, pues
y buenas tardes. ¿Y quién alguno de